Y esto es importante verlo porque decíamos al principio que los complejos son barreras y murallas que nos impiden avanzar y desarrollarnos como personas. En este caso, como ministros, a lo que el Señor nos haya llamado. Mientras que esos complejos estén ahí, no vamos a poder cumplir la función para la cual Dios nos llamó. No te atreves a tomar el ministerio por el cual Dios te llamó porque piensa que no eres capaz, porque cree que no lo vas a hacer bien. ¿Por qué? Porque vienes bregando con un fuerte sentimiento o con unos recuerdos de la infancia que te marcaron y que te hicieron creer que tú, porque no eras capaz de nada. Y vamos a ver todas las características de una persona que tiene complejo. ¿De dónde sale? Porque la causa por la cual una persona tiene sentimientos de inferioridad son diversas. Porque precisamente nos criamos en un entorno donde desprecios, humillaciones, maltratos, y siempre escuchando, no eres bueno, no sirves, pobre mujer que se case contigo, pobre hombre que se case contigo. Entonces esos mensajes nos fueron marcando a tal punto que todavía siendo adulto, la persona está luchando con esas cosas. ¿Cómo una persona va a poder lograr cumplir su llamado así? Una persona de creer que es un fracasado y que todo lo que intente hacer en la vida va a fracasar. Nos miramos como hemos sido mirados, nos cuidamos como hemos sido cuidados. Esto es muy, muy importante. Así como la gente nos miró desde la infancia, así nos estamos mirando a nosotros como adultos. ¿Cómo pudo haber David enfrentado o bregado con este tipo de sentimientos? La Biblia nos revela que David no fue invitado a aquella reunión donde el profeta Samuel vino y había que preguntarse por qué. ¿Será que Isaí y los hermanos mayores consideraron que David era un hombre o era un muchacho que no tenía ningún tipo de importancia para estar en esta reunión tan importante? Esto revela que esta gente consideraban a David como alguien que no tenía ningún tipo de valor. Así como ellos lo trataron, así David se lo terminó creyendo. Por eso estábamos diciendo que el apego con nuestras figuras cuidadoras, de ahí nace el complejo de inferioridad. Mucha gente no se está dando cuenta que de la misma manera como se sintió Gedeón y se sintió David, mucha gente se siente igual. Y eso le está dificultando para alcanzar el propósito de Dios, para llevar adelante el ministerio que Dios quiere que se lleve. Tú sabes la cantidad de personas que está ahorita mismo estancado por ese tipo de cosas, porque se sienten incapaces y no han podido desarrollar el don y el talento que tienen porque sencillamente sienten que no pueden. Esto hay que hablarlo porque hay muchísima gente que está dentro de la congregación esperando que las cosas se den por sí solas. Tienes que comenzar a provocar que algo suceda en tu ministerio, en tu vida. Tienes que atreverte a romper esa barrera, esos obstáculos que te están impidiendo llegar hasta donde Dios quiere que tú llegues. Porque el tiempo te está pasando y te estás quedando allí. Muy bien, bendiciones para todos. Gracias por estar ahí en sintonía. Por lo tanto, nosotros vamos a estar dándole inicio a este maravilloso tema en esta noche. Y bueno, creyendo en Dios que esto va a ser de bendición. Porque déjeme decirle que para mí, que he estado analizando este tema durante varios días, ha sido una bendición poder escribir cada cosa que vamos a compartir con la audiencia en esta noche. Y creo que desde ya estamos declarando cielos abiertos y estamos declarando que Dios va a hacer cosas grandes. Mucha gente estoy seguro de que va a ser bendecida. Hoy vamos a compartir un tema maravilloso. Para los que van a tomar nota de este maravilloso tema, complejos que nos impiden avanzar. Y vamos a entrar con algo aquí maravilloso para que se entienda o que quede claro de qué se trata esta maravillosa conferencia en esta noche. Uno de los obstáculos más grandes para alcanzar y desarrollar nuestro propósito en Dios son los complejos. Eso es lo primero que queremos decir de inmediatamente entrando en esta maravillosa conferencia, que uno de los obstáculos más grandes para alcanzar y desarrollar nuestro propósito en Dios son los complejos. Más o menos, esto ya comienza a dibujarnos un camino de qué se trata la conferencia de hoy. Vamos a hablar de los complejos de inferioridad,
que muchas veces nos impiden avanzar en este camino, ¿sí? Porque como cristianos tenemos que ir descubriendo cuáles son aquellas cosas que nos tienen atrapados, nos tienen estancados, esas cosas que sencillamente nos hemos creído durante nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, incluso ahora como adultos seguimos creyendo ese tipo de cosas y por supuesto esas cosas que hemos creído no nos dejan avanzar. Entonces, con la ayuda del Señor en esta noche vamos a ir proyectando o describiendo qué son los complejos de inferioridad y por qué este tema lo estamos incluyendo en esta conferencia maravillosa. Los complejos son barreras y murallas que nos impiden avanzar y desarrollarnos como personas. Esto es muy importante para comenzar a trabajar con este maravilloso tema y vamos a ver una definición de complejo. Primero, vamos a trabajar separado. La conferencia es complejo de inferioridad que nos impiden avanzar. Pero primero vamos a ir separando. Primero vamos a trabajar con una definición de complejo y segundo vamos a trabajar con una definición de inferioridad. Ahora bien, definición de complejo. Se denomina complejo a la unión de dos o más cosas. Complejo. Por eso es que cuando están construyendo algunos edificios, están construyendo unos complejos. Porque es la unión de dos o más cosas. El término complejo proviene del latín que significa abrazar, rodear o abarcar. Esta raíz nos da una pista sobre su significado fundamental, algo que está formado por la unión de varias partes. Esta es una definición clara de la palabra complejo. Ahora vamos con una definición de la palabra inferioridad. La inferioridad es una situación de algo que está más bajo que otra o debajo de ella. Entonces, mire, para ir complementando una con la otra. Repito, situación de algo que está más abajo que otra cosa o debajo de ella. Ahora, ¿qué son los complejos de inferioridad? Es una pregunta muy importante para comenzar a darle forma a esta maravillosa conferencia. Repito, ¿qué son los complejos de inferioridad? Bueno, sistema de pensamientos, sentimientos y recuerdos que existen en la mente de una persona y que influyen en su comportamiento. Ahora sí, como que esto está agarrando forma. Esto es muy importante ponerle cuidado a él. Mira lo que abarca todo esto. Abarca la parte de los pensamientos, la parte de los sentimientos y la parte de los recuerdos. Esto es un tema del alma, ¿no? Habría que analizar un poquito esto, ¿no? ¿Cómo será eso? De algo que está arraigado en nuestro sistema de pensar, en nuestra forma de pensar, en nuestros sentimientos, en nuestros recuerdos, pero que nosotros no estamos conscientes. Entonces, yéndonos un poquito más adelante, avanzando un poquito más, el estado de creerse no ser bueno o no tan bueno como alguien o algo más. También tiene que ver con un sentimiento de inferioridad. Viene a causa de los malos tratos que recibimos cuando éramos niños. Ahí comenzó el problema. Ahí comenzó la situación de inferioridad o por lo menos lo que la persona siente que lo hace sentirse inferior a otra persona. Entonces, esto trajo como resultado un fuerte sentimiento de inferioridad. Todo comenzó cuando éramos niños y que por supuesto la persona lo viene arrastrando. ¿En qué parte? En su sistema, en su manera de pensar, en sus sentimientos y en sus recuerdos. Eso está ahí. Y lo más tremendo es que mucha gente no está consciente de esto, que viene arrastrando una serie de complejos. Y esto es importante verlo porque decíamos al principio que los complejos son barreras y murallas que nos impiden avanzar y desarrollarnos como personas. En este caso, como ministros, como evangelistas, como maestros, como pastores, como profetas, como apóstoles, a lo que el Señor nos haya llamado. Mientras que esos complejos estén ahí, no vamos a poder cumplir la función para la cual Dios nos llamó. Debido a que, bueno, me siento incapaz. Recordemos que la persona inferior, ¿qué siente? O que se siente inferior. Bueno, ¿qué es eso? Creerse no ser bueno. Eso está ahí, ¿va? ¿Qué más siente? Bueno,
un sentimiento de inferioridad que viene causado por los malos tratos que recibimos en la infancia y que lo hacen ver que es un bueno para nada y que lo hacen ver que es un cero a la izquierda. Y ya con la ayuda del Señor en este tema vamos a ir desarrollando qué personaje bíblico estuvo batallando con estos fuertes sentimientos de inferioridad. Y lo vamos a ir viendo poco a poco con la ayuda del Señor a lo largo de este tema. Por ejemplo, la Biblia menciona la inseguridad en uno mismo y la insuficiencia como sentimientos que pueden estar relacionados con el complejo de inferioridad. Entonces, la inseguridad y sentirse insuficiente. Eso es lo que los expertos llaman ese sentimiento de inferioridad. Te sientes inseguro de ti mismo y por eso no te atreves a dar pasos de fe, no te atreves a tomar el ministerio por el cual Dios te llamó porque piensa que no eres capaz, porque cree que no lo vas a hacer bien. ¿Por qué? Porque vienes bregando con un fuerte sentimiento o con unos recuerdos de la infancia que te marcaron y que te hicieron creer que tú, porque no eras capaz de nada. Porque siempre te dijeron que eras un bueno para nada desde pequeño, que eras un burro, que eras una persona que no tenía ningún tipo de capacidad para lograr nada ni para alcanzar nada. Y la persona terminó creyéndose eso. Y ahora que es adulto, tiene dones, tiene ministerio, tiene talento, tiene capacidades, pero no, él cree que él no puede. ¿Tú sabes cuánta gente dentro de las iglesias atrapada en ese tipo de cosas? En ese tipo de pensamientos y de sentimientos, que cree que no puede avanzar. Las iglesias están llenas de personas con este tipo de situaciones y muchos de ellos no están conscientes de eso. Pero con la ayuda del Señor, en el desarrollo de esta conferencia se van a descubrir muchas cosas y se van a romper muchas cadenas y muchas ataduras. Vamos a ir a un texto bíblico maravilloso ahí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Vamos a ver cómo dice. En esta dice así: por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Amén. Fíjate, en esta versión lo diría de este modo: digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis o que no tengas más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es muy importante tomarlo en cuenta para lo que venimos diciendo, porque aunque el apóstol Pablo está diciendo acá que no debemos tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, en este caso Pablo se está refiriendo a alguien que tiene, en vez de tener la bajo, lo tiene muy alto. Entonces Pablo lo que está diciendo acá es que tenemos que tener el equilibrio, ni muy arriba ni muy abajo, porque nota que él dice: cada uno piense de sí con cordura, y la cordura debe ir asociada con la medida del don de fe que ha recibido de parte de Dios. Eso me llama la atención porque dice cordura. Cuando habla de cordura, el antónimo de cordura es locura. Ajá. Entonces, que creerse más o creerse menos es una locura. Es una locura. Entonces, date tu cuenta. Tiene que estar allí este asunto en el equilibrio que corresponde para poder cumplir la función. Porque creerse nada no es bueno. Y creerse muy alto tampoco es bueno. Hay algo más por aquí súper interesante. Los complejos son aquellos pensamientos negativos en la mente que no permiten desarrollarnos con libertad en la vida diaria. Y como consecuencia, no me permiten alcanzar muchas de las bendiciones que Dios tiene preparada para mí. ¿Y quién lo diría? Que una persona que viene arrastrando con un complejo de inferioridad en su vida no puede alcanzar, porque a nivel mental está limitado, piensa que no puede, escucha a Dios diciéndole que lo va a usar en un ministerio grande, que lo va a llevar a las naciones, pero la persona dice: pero es que yo no sé hablar, yo no puedo hablar en público, yo no puedo lograr eso, porque siempre se ha creído que no es bueno para nada. Tiene esa creencia arraigada dentro de sí y eso lo imposibilita.
Pero vamos a ver un poquito más en la escritura. Vamos al libro de Filipenses, a la carta de Filipenses, ahí en el capítulo 2, versículo 3 al 8. En esta versión, mira cómo lo dice. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Y aquí viene algo súper interesante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Vamos a verlo. Siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo lo diría en esa versión? No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Ajá, está hablando de lo que tienen, de los que son muy presumidos, pues. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Oye, es tremendo porque primero el apóstol Pablo viene diciendo, mira, no hagas nada por vanagloriarte, por tratar de pasarle por encima a otro, por tratar de ser, de impresionar a otros, o por vanagloria, ¿no? Fíjate que esa palabra impresionar es importante porque no solamente creerse que mejor que los demás o tratar de pisotear a alguien, sino pararte para impresionar. Ya eso es una señal de que estás muy por eso, creyéndote algo que no. Pero entonces después dice, bueno, pero háganlo con humildad. Y dice, y estima a los demás como incluso más importantes que tú, ¿sí? A la hora de hacer algo, ¿sí? O sea, dándole el respeto a las personas que realmente se merecen el respeto, pues. Y entonces después el apóstol Pablo se mete en algo y dice, y haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y me gusta esa parte como lo describe tu versión allí, porque cuando se mete allí, o sea, como que aquí como que te da una visión más clara. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y luego dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Imagínate que Jesús hubiese llegado aquí chapeándonos, entonces no hubiese podido cumplir su función. Entonces, dice que tuvo que despojarse de eso. ¿Para qué? Para tomar una posición de siervo. Y lo más interesante de esto es que el apóstol nos está diciendo, haya pues este sentir en ustedes como lo hubo en Cristo Jesús. Bueno, el apóstol Pablo le está hablando acá a los hermanos de Filipo, como le habló a los hermanos de Roma. ¿Te recuerdas el versículo que leímos ahorita? A los hermanos de Roma le dijo, hermano, ¿cómo es que le dice? Vamos a recordarlo un poquitico. No tenga mayor concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Use la cordura y habla de la fe. Y le dice, mira, conforme a la fe que ustedes recibieron, muévanse de esta manera. Y a estos hermanos le está diciendo, mira, eso que hubo también en Cristo, tiene que manifestarse en ustedes. O sea que tiene que haber la humildad para estimar a las personas que te rodean, que van a estar contigo, que te ven, que te siguen y todo este tipo de cosas. Y lo más importante acá, vamos a ver algo aquí tremendo, porque dice, cuando se dice que una persona tiene complejo, normalmente se hace referencia a características físicas o mentales que teóricamente lo dejan en una mala posición en comparación a los demás. Ahí es donde comienza el problema, cuando comenzamos a compararnos. Y el problema de compararnos, siempre vamos a salir perdiendo, porque siempre vamos a ver que los demás tienen más capacidad que nosotros. Y en el otro extremo sería creer que tenemos más capacidades que los demás. Entonces, repito esto, cuando se dice que una persona tiene complejo, normalmente hace referencia a características físicas
que la persona se siente feo, que no se siente con el físico o con el porte. Esto lo vamos a ver más adelante. No se preocupe, esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Seguimos aquí. Entonces, esta persona tiene situaciones en la mente que teóricamente lo dejan en una mala posición en comparación con los demás y que hace que se sienta mal con parte de su identidad. Ahí hay un problema grave porque no le gusta a la persona como es. ¿Y por qué no le gusta como es? Porque ahora se compara con otro. Y entonces se ve con menos atributos, con menos cualidades, con menos capacidades. Bueno, ¿y desde cuándo te estás viendo con menos capacidades? Bueno, cuando te comenzaste a comparar con otra persona. ¿Sí? Entonces, mientras que una persona esté en ese tipo de cosas o en ese tipo de comparaciones, no va a poder cumplir. Porque ve a otro con un ministerio y dice, pero es que yo quiero ser así como él. Bueno, si comienzas a verte o comienzas a desear ser como la otra persona, no vas a poder desarrollar las maravillas, el potencial, los minerales que están dentro de ti. Entonces, vamos a ir rapidito a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9, para leer ahí algo interesante. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Esto revela algo. Esto revela en algún momento que Pablo estaba luchando también con ese sentimiento. Porque él aquí habla que dice, porque yo soy el más insignificante. Esa palabra insignificante nos da una idea que parece que al principio Pablo parece que estaba luchando con esta situación, se sentía mal consigo mismo porque él había perseguido a la iglesia. Y entonces dice, el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo en algún momento estaba luchando con esta situación de indignidad, que él dice, no merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué cosa? Porque perseguía a la iglesia. Y vamos a ver más adelante todas las características de una persona que tiene complejo. ¿De dónde sale? Porque la causa por la cual una persona tiene sentimientos de inferioridad son diversas, son muchas. Entonces, un complejo psicológico es un conjunto de ideas que nacen a raíz de experiencias o traumas que una persona vive y que lo afectan emocionalmente. Se suele forjar en la infancia, vuelve con la cuestión de la infancia. Cuando se forma nuestra personalidad, aunque también puede desarrollar en otras etapas. Ahí cuando se está forjando nuestra personalidad, ahí comienzan los problemas. Porque precisamente el entorno nos está afectando. Porque precisamente nos criamos en un entorno donde desprecios, humillaciones, maltratos, y siempre escuchando, no eres bueno, no sirves. Pobre mujer que se case contigo, pobre hombre que se case contigo. Entonces esos mensajes nos fueron marcando a tal punto que todavía siendo adulto, la persona está luchando con esas cosas. Entonces es importante esto, sentir que no vales tanto como las otras personas. Ese horrible sentimiento de que eres feo, sentirse poco atractivo y que a nadie le gustas. ¿Tú te imaginas una persona luchando con este tipo de cosas? ¿Sabes que escuchaba esta semana o veía esta semana un testimonio y me sorprendió porque me hace recordar lo que esa persona decía? La persona le pregunta al invitado, ¿cómo, o sea, tú llegaste después de haber pasado por ciertas cosas en la infancia, tú llegaste a creer tener la esposa que tienes ahora? Y él dijo, sinceramente, no llegué a creer que podía tener una esposa y mucho menos tan hermosa como la que tengo. Y él le dijo, y eso era debido a todas las consecuencias o todo lo que había pasado en su infancia. Él decía, no me creía capaz de ni siquiera de tener una pareja a mi lado. Y estamos hablando de Alex Campos. Tremendo, ¿no? Y él contaba eso, él decía, mira, yo no creía que yo iba a poder tener una persona, una mujer a mi lado. Pero todo eso comenzó por las cuestiones que vivió en la infancia. Ahora, repetimos esto porque esto es importante. Sentir que no vale tanto como la otra persona, ese horrible sentimiento de que eres feo, sentirse poco atractivo y que a nadie le gustas, sentir que eres tonto y que otros son más inteligentes que tú, es la creencia de que eres un fracaso y un perdedor.
A eso se le llama sentimiento de inferioridad. Hermano, escucha, hay mucha gente dentro de las congregaciones que no avanzan precisamente debido a esto y no lo saben. Pero hoy, con la ayuda del Señor, a través de esta señal, muchas de estas personas que nos están escuchando allí se están identificando con esto. Y tienen las cualidades, tienen la capacidad para hacerlo. ¿Sí? Y el tema es ese, que yo no lo creo, que yo puedo ser capaz. Y eso me hace recordar cuando los discípulos le dicen a Jesús, maestro, esa gente tiene hambre. Ajá. Bueno, denle ustedes. O sea, ahí el Señor le está diciendo, ustedes son capaces de hacerlo, háganlo. Pero su nivel de inferioridad en ese momento, Claro. no los hacía creer o saber que ellos eran capaces. Eran capaces. De eso y más. Y es tremendo, porque sabe lo que es luchar, por ejemplo, con el sentimiento de sentirse feo, sentirse poco atractivo, sentir que eres tonto, sentir que no tienes inteligencia, sentir que, por ejemplo, eres un fracasado y un perdedor. ¿Cómo una persona va a poder lograr cumplir su llamado así? Una persona creer de creer que es un fracasado y que todo lo que intente hacer en la vida va a fracasar. Miren la Biblia lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo, Pablo le dice algo al pastor Timoteo que me llama la atención. Vamos a ver qué le dice. En esta dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Pero habría que preguntarnos, ¿qué conocía de Pablo de Timoteo que le mandó ese mensaje? ¿Qué podía haber pasado o qué podía estar pasando por la mente del pastor Timoteo, que Pablo le tuvo que mandar a decir que ninguno tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie por ser joven, dice otra versión? Porque tal vez por su edad o por su corta edad que tenía para ese tiempo, él sentía que no era capaz de poder enseñar a la gente mayor en la congregación. Porque date tu cuenta, para ese tiempo era complicado de que una persona menor de 30 años pudiera enseñar. Esa gente era muy fregada con eso. Y tal vez esto era lo que le pasaba a Timoteo. Tal vez él no cumplía el requisito protocolar de la edad y se sintió menos. Entonces Pablo le manda a decir en esa palabra o en esa carta, le dice, ninguno te menosprecie por ser joven, sino sé ejemplo a los creyentes en palabras, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. O sea, permite que lo que el Espíritu de Dios depositó en ti se desarrolle. Y cuando tú comiences a ejercer tu llamado, tu don, eso maravilloso que el Espíritu Santo puso dentro de ti, te vas a convertir en un ejemplo. Porque a pesar de que eres un muchacho muy joven, si eres un ejemplo en palabra, si permite que la palabra fluya a través de ti, o sea, no permita que tu corta edad te limite, porque no vas a poder cumplir el llamado. Olvídate de eso. Avanza y permite que la palabra que ya el Padre depositó en ti por medio del Espíritu corra, fluya y la gente va a comenzar a respetarte. Pero mientras que tengas esas cosas ahí en mente, de que no vas a poder, de que eres joven, de que son mayores que tú, de que no te van a oír, de que no te van a respetar, no, permite que lo que está dentro de ti fluya. Eso es lo que está impidiendo que mucha gente pueda avanzar. Y quiero compartir una parte por acá importantísima con este tema que estamos desarrollando y quiero ver el origen del complejo de inferioridad, de dónde viene, cómo comienza el complejo de inferioridad, cuál es la causa. Bueno, la baja autoestima nace del apego con nuestra figura cuidadora durante la infancia. Nuestra figura cuidadora, llámese padre, llámese madre, llámese tío, cualquier representante que haya estado a nuestro cuidado, de ahí nace, ¿verdad? Con el apego a esa figura. Si nadie te ha dado una mirada de respeto, de valía, es muy difícil que la hayas desarrollado. Porque si tuvimos que criarnos en un ambiente de irrespeto, de humillaciones, de desprecio, ¿cómo vamos a vernos con una autoestima equilibrada? Imposible, ¿verdad? Entonces, nos miramos como hemos sido mirados, nos cuidamos como hemos sido cuidados. Esto es muy importante. Así como la gente nos miró desde la infancia, así nos estamos mirando a nosotros como adultos. Entonces, nos miramos como fuimos mirados, nos cuidamos como hemos sido cuidados. Entonces, tristemente, casi todos tuvimos que habernos criado en un ambiente en donde, bueno, lamentablemente. Entonces, vamos a un texto bíblico para
para profundizar un poco más esto. Ahí en el primer libro de Samuel, para los que están tomando nota, en el capítulo 18, versículo 23. En esta dice, los ayudantes del rey regresaron para hablar con David, pero él les dijo, yo no soy más que un hombre pobre y sin importancia. ¿Cómo pueden pensar que llegaré a ser yerno del rey? Fíjate esto, este texto bíblico nos revela algo que no sabíamos, una faceta que se habla muy poco de la vida de David. Pero este texto bíblico revela que David estaba luchando con sentimientos de inferioridad. Porque fíjate como dice en esta versión, los criados de Saúl hablaron estas palabras al oído de David y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Fíjate que este texto bíblico está revelando que David tenía de sí mismo poca estima, tenía una baja valía. Entonces, ¿cómo pudo haber David enfrentado o bregado con este tipo de sentimientos? La Biblia nos revela que David no fue invitado a aquella reunión donde el profeta Samuel vino. Y había que preguntarse por qué. ¿Será que Isaí y los hermanos mayores consideraron que David era un hombre o era un muchacho que no tenía ningún tipo de importancia para estar en esta reunión tan importante? Y por eso lo dejaron al cuidado de las ovejas, aun cuando el profeta le dijo, necesito que estén presentes todos tus hijos. Esto revela que esta gente consideraban a David como alguien que no tenía ningún tipo de valor y no lo invitaron para esta reunión. Entonces, así como ellos lo trataron, así David se lo terminó creyendo. Por eso estábamos diciendo que el apego con nuestras figuras cuidadoras, de ahí nace el complejo de inferioridad. Porque nos miramos como nos vieron. Así, nos cuidamos como nos cuidaron. Entonces, ahora David está diciendo, pero yo soy un hombre, o sea, ser yerno del rey. No, soy un hombre pobre. Bueno, ¿y qué te...? Si a mí lo que me dijeron es que toda la vida iba a cuidar las ovejas. Sí, y entonces, ¿te recuerdas que los hermanos lo enfrentaron? Cuando fue allá a llevar el mandado que el papá lo mandó. Y cuando David estaba preguntando, mira, ¿y por qué este hombre habla así? ¿Qué le dijeron los hermanos? ¿Por qué te viniste? ¿Qué pasó con las ovejas? Dejaste las ovejas solas. Porque prácticamente le quisieron decir, tú lo que sirves es para estar al cuidado de las ovejas. Para eso es que tú sirves. Y este versículo revela que David se lo terminó creyendo, hermano. Eso es precisamente porque de dónde nace, mucha gente se está enterando ahora que la baja autoestima nace del apego a nuestra figura cuidadora. Porque teníamos que, pues esto es importante, ¿no? Porque alguien tenía que habernos dicho desde niño, mira, usted va a ser el próximo presidente de la República. O tú te vas a graduar con honores en la mejor universidad de este país. Tú vas a ser un odontólogo cuando estés grande. Tú vas a ser un ministro de Dios. Tú vas a predicar a las naciones. Tú eres un profeta a las naciones. Alguien tenía que habernos dicho eso. Pero ¿qué cosa nos decían? No vas a ser nadie. No vas a ser nadie. Nadie te va a querer. Pobre mujer que se case contigo. Pobre hombre lo que va a tener que soportar. Tú no vales nada. Tú eres un burro. Tú. Y siempre con ese tú no puedes. Tú no eres capaz. Entonces la persona crece con eso. Y llega a la iglesia y le hablan de un ministerio y la persona dice, no creo que pueda. No creo que cumple esos requisitos. ¿Y sabe por qué? Porque se ha creído toda la vida que no sirve para nada. De que no va a poder alcanzar nada. De que es un fracasado. Eso es lo que siempre ha creído. Entonces, esto nos ayuda a entender que David estaba bregando con eso. Y por eso fue necesario que Dios lo llevara al desierto. Porque Dios tenía que prepararlo. Porque él no podía ser rey bregando con este sentimiento de inferioridad, ¿verdad que no podía? Imposible. Porque ese sentía indigno. Y habría que preguntarle a David, ¿y cuál era el problema de que venía de una familia pobre? Vamos a ver otro personaje que también venía de una familia pobre. Porque esto me llama la atención porque el Señor está agarrando personas o escoge personas que al principio se creen que no son capaces de nada. Entonces, vamos al capítulo 6 del libro de los jueces. Porque, ¿qué quiere Dios?
que nos veamos como Él nos ve. Porque Dios nos está viendo como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Dios nos ve a nosotros la obra terminada. Y nosotros nos vemos como que... Entonces, en el capítulo 6, ahí vamos a ver el llamado de Gedeón. Vamos a ver qué fue lo que pasó con este hombre de Dios. Porque se le parece mucho a David. Dice, luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento, Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas de los madianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, qué fuerte y valiente eres. Ah, pero fíjate esto. Yo estaba diciendo que el Señor quiere que nos veamos como Él nos ve. Entonces, mira esta figura, mira este cuadro. Gedeón está escondido, lleno de miedo, viendo si venían o no los madianitas, ciñendo una porción de trigo que le quedaba allí. Ahora, cuando el ángel se aparece, le dice, varón esforzado y valiente, a lo que Gedeón responde. Esta dice, qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Y a lo que él responde, perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Ajá, él prácticamente le quiere decir al ángel, pero ¿con quién tú estás hablando? ¿Por qué tú me llamas varón esforzado y valiente? Si lo que menos soy en este momento es lo que tú dices que yo soy. Pero es que cuando el Señor nos habla, no nos habla como nosotros nos vemos. Él nos habla como Él nos ve. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere? Que nosotros nos veamos como Él nos ve. Eso como que es algo un poco difícil, ¿verdad? Porque mientras que sigamos cargando con esos sentimientos de culpa, de indignidad, de vergüenza, no vamos a poder alcanzar el propósito de Dios. Pero vamos a ver, porque ahí pasa algo más interesante. Dice, ¿por qué no hace milagros como nos libró en Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo, pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Gedeón le preguntó, pero Dios mío, ¿cómo podré librar a los israelitas si mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés? Bueno, pero entonces fíjate, también dice, mira, yo también vengo de una familia pobre, al igual que David. Yo vengo de ahí, bueno, David Gedeón fue antes. Pero ¿qué pasa? Que se sintieron igual. Es el mismo sentimiento. Y creo que también este era el menor, y ¿verdad? dice, y yo soy el menos importante de toda mi familia. El menos importante. Entonces, estos caballeros estaban bregando con sentimientos de baja autoestima, de poca valía. Se sentían insignificantes. Y el Señor le dice, pero yo soy el que yo soy el que te estoy enviando. ¿Qué más pasa ahí? Y Dios le contestó, podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Date tu cuenta. Entonces fíjate todo lo que está pasando. Ahora, mucha gente no se está dando cuenta que de la misma manera como se sintió Gedeón y se sintió David, más adelante, mucha gente se siente hoy igual. Y eso le está dificultando para alcanzar el propósito de Dios, para llevar adelante el ministerio que Dios quiere que se lleve. ¿Tú sabes la cantidad de personas que está ahorita mismo estancado por ese tipo de cosas? Porque se sienten incapaces y no han podido desarrollar el don y el talento que tienen porque sencillamente sienten que no pueden. Ahora, ¿por qué será tan peligroso bregar con un complejo de inferioridad? Porque eres atrapado en lo que los demás personas piensan de ti y no tienes la libertad para ser tú mismo. Atrapado en el concepto de lo que otros piensan de ti, o en la idea, o en el pensamiento de otros. Porque eres atrapado en lo que las demás personas piensan de ti y no tienes la libertad de ser tú mismo. Tampoco la confianza o valentía de hacer las cosas que Dios te ha dado para hacer. David estaba atrapado en un concepto de que él tenía poca valía, pero poca valía ¿para quién? ¿Sobre quién?
O sea, que, ¿por qué se sentía así? ¿Seguía siendo de poca valía para sus hermanos? ¿Seguía siendo de poca importancia para su padre y para su familia? Y eso no solamente lo tenía para su familia, reservado para su familia, no, lo proyectó para todas partes, hacia todas las direcciones. Porque ya David era un guerrero, ya era un valiente, ya estaba liderizando el ejército de Saúl luego de la conquista o de la victoria contra Goliat, ¿te recuerdas? Se había convertido en un valiente guerrero. Y David todavía no se veía como lo que ya el Señor estaba haciendo con él. Entonces todavía seguía bregando con ese sentimiento. No, pero es que yo no puedo. Y Gedeón dice, yo soy pobre y soy el de menor importancia en mi casa. O sea que a nadie le importo. Prácticamente le dijo al Señor, búscate a otro. Búscate una persona que tenga más capacidades que yo, porque yo no tengo ninguna. Así hay mucha gente diciendo, Señor, yo no tengo muchas capacidades como la tienen los otros hermanos. Yo veo que ellos sí tienen la capacidad de hablar, tienen oratoria, tienen la libertad para hablar en público. Yo no puedo, Señor, ayúdame. Rompe esas cadenas. Rompe esos complejos, sería la oración más acertada. Ahora, ¿por qué te sientes inferior a alguien? Esa es una pregunta muy importante para la audiencia. Interesante pregunta. ¿Por qué te sientes inferior? Bueno, posiblemente estábamos hablando de la causa, ¿no? Ya, dimos algunos tips o algunas causas ahí que cómo pudo haber empezado el complejo. Pero la pregunta que le tenemos que hacer a la audiencia en esta noche es, ¿por qué te sientes inferior a alguien? Esa es una pregunta, mira, sumamente precisa. ¿Por qué te sientes inferior? Si Dios te escogió, hay que decirle a alguien ahí, Dios no se pudo haber equivocado cuando te llamó. Y si te llamó es para algo en específico. La pregunta es, ¿eso para lo cual Dios te llamó no se está cumpliendo porque no es el tiempo todavía? A pesar de que han pasado 30 años ya. Porque no es el tiempo, por los complejos que te vienen arrastrando, que vienes cargando, porque no crees que Dios te puede usar a ti. Porque no te pudo, mira, si sencillamente el Señor hubiese llamado a otro con mayores capacidades que tú, no se hubiese molestado. Esto hay que hablarlo porque hay muchísima gente que está dentro de la congregación esperando que las cosas se den por sí solas. Tienes que comenzar a provocar que algo suceda en tu ministerio, en tu vida. Tienes que atreverte a romper esa barrera, esos obstáculos que te están impidiendo llegar hasta donde Dios quiere que tú llegues. Porque el tiempo te está pasando y te estás quedando allí. Y hay mucha gente que llegaron en un corto tiempo, comparado al tiempo que tú tienes dentro de la congregación. Y esa gente está mucho más avanzado que tú. Y no es porque tienes menos que ellos. No porque ellos son más dotados y más inteligentes que tú. Posiblemente lo que está pasando contigo es que un complejo de inferioridad te está impidiendo avanzar y llegar hasta donde ciertamente debes llegar. Te hacía una pregunta allí que Dios podía haber seleccionado o elegido a cualquier otra persona. Y se me vino a la mente este texto, 1 Corintios 1:28. ¿Qué dirá? Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que consideran como nada. Eso fue lo que eligió Dios para demostrar su obra, para demostrar su poder. Y continúa en esta, dice, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Ahora, pero fíjate que Dios tiene que hacer un trabajo, ¿no? En la mente, en los recuerdos, en los sentimientos de la persona. Tiene que trabajarlo para que la persona deje de seguir creyendo que no es capaz. Y eso me hace acordar a aquel testimonio de Pedro, cuando la gente se asombraba porque decía, oye, los estudiosos, la alta jerarquía de aquel tiempo decía, oye, ¿cómo es que estos hombres que no son estudiados, no son nadie,
cómo pueden tener esa facilidad para hablar, cómo pueden tener esa elocuencia, cómo pueden hacer para impactar como lo están haciendo. Es gente del pueblo común, ¿verdad? Gente que no había pasado por las distintas universidades, los institutos de formación teológica que ellos tenían para la época. Y no le quedó otra cosa que reconocer que habían estado caminando a los pies de Jesús, del maestro de los maestros. Amén.